Bienvenidos a In Recovery Talks, el espacio donde hablamos sin filtros sobre salud mental, adicciones y bienestar. Aquí exploramos historias reales, ciencia y estrategias para una sociedad más equilibrada, porque recuperar el control es posible y cada conversación nos acerca a entendernos mejor. ¡Empezamos! Te estaba preguntando, estábamos hablando antes de empezar a grabar, de que llevas un porrón de años ejerciendo la abogacía. Pues no sé si son 43 o 44, sí. Claro, es que todo está empezado porque me he dado cuenta de que eres un gran orador, tienes buena voz, sabes sentarte y llevar la conversación por donde tú quieres. Eso es bueno para el día de hoy, pero ten paciencia conmigo, ¿eh? Tendré mucha paciencia. Que tú eres del año 59. Nací en el 59, Madrid. Es decir, eres de la generación que vivió como sus mayores o la generación anterior se metía de lleno en el mundo de la movida, en el mundo y de algunas primeras drogas. Tú cuando eras chaval de 12, 13 años, ¿dónde estabas? Bueno, yo estaba en Madrid, estudiaba en un colegio para niños bien y pues pasé la adolescencia hasta los 18 años que me fui a estudiar fuera de Madrid. Viví en Madrid, residía en Madrid. Pero antes de que estuviera el micro encendido me estabas diciendo que estabas todo el rato pues, pensando en a ver cuándo puedo ir a Pachá. Sí, o sea, en ese momento empezó lo que se llamó la movida madrileña, aunque a mí me pillaba todavía un poco jovencito, pero sí fue una época en que, pues es como te diría yo, la sociedad se abrió completamente, ¿no? Franco acababa de morir un par de años antes y fue como una explosión de libertad y de New Age, de una apertura cultural total. Cultural y artística, ¿no? Muy interesante además, un fenómeno que dio a algunos. Por ejemplo, en mi colegio salió Javier de Juan, que es un grandísimo artista, un pintor estupendo, ¿no? O sea, que salió gente muy, muy, muy interesante. Fíjate, y con la apertura cultural llegaron muchas cosas de fuera. Y la heroína, de la que ya se sabía, también llegó. También llegó. La heroína al principio fue una droga que usaban sobre todo los hijos de las clases más menesterosas, pero luego eso se creció, se expandió como la espuma y llegó a mi generación un poco más tarde, pero también a los colegios de élite y a todas las capas de la sociedad. Es raro ver a grupos de amigos que en aquel entonces que no te digan que tenían algún afectado o alguna... Bueno, lo raro era no que hubiera alguno, es que no hubiera muchos afectados y muchos chicos de mi generación de la siguiente murieron como chinches, o sea, porque aquello fue usted decía antes, como una pandemia como la del fentanilo en Estados Unidos, ¿no? ¿Tú crees que eso marcó a una generación que es la tuya y quizá también la anterior, pues en forma de pensar, algunos traumas con el ocio, algunos aspectos culturales que han ido arrastrando? Yo creo que sí. Y yo sabes lo que creo, Manu, que se normalizó el consumo de las sustancias psicotrópicas, o sea, no solo de la heroína, sino del alcohol, del hachís, de la marihuana, o sea, aquello se empezó a considerar incluso como algo gracioso, ¿no? Una cosa que se trivializó, no tenía mayor importancia. Y nos empezamos a dar cuenta después. Porque antes de la movida, hachís, alcohol, ¿estaba normalizado? El alcohol siempre estuvo normalizado en España, porque se consideraba que beber era de machos, sobre todo de machos, y porque en las casas nuestros propios padres comer con vino o tomar una copa de coñac tal se consideraba absolutamente normal, igual que el tabaco se fumaba en los hospitales, ¿no? Sí. Entonces, en fin. Y José Luis, cuando tú llegas a esa edad a la que ya puedes hacer lo que tanto deseabas, ¿cómo fue el ocio de esos 18 o 20 años? Bueno, a ver, en general el ocio de la gente,
salíamos básicamente los fines de semana. Y yo ya hablo de mí. O sea, el alcohol estaba muy generalizado y yo empecé a coger la costumbre de beber siempre que salía. O sea, para mí no era concebible salir sin tomar unas copas o una... Esto lo dices con mucha solemnidad, pero es muy común en la mayoría de la gente cuando sale ese comentario de yo no sé salir sin beber. Es muy común. Entonces, tú lo dices con mucha solemnidad porque hemos pasado en la vida algunos episodios que le has sabido dar la importancia que tiene, pero a lo mejor hay cierto desconocimiento generalizado que hace que tanta gente... Bueno, a mí me parece, o sea, vincular el ocio por sistema al alcohol, y digo al alcohol porque yo es lo que más era mi hábito, mi adicción, ¿no? Pero es una cosa absolutamente normal y sigue siendo normal. A mí me llama la atención porque entre las generaciones jóvenes me consta, porque tengo hijos, que bueno, pues que era habitual salir el viernes y el sábado y volver a casa con unas copas de más por ser generoso con la expresión. O sea que y sigue siendo una cosa habitual. Con lo que se sabe. Con lo que se sabe. Porque a lo mejor antes pues no había conocimiento... Por eso te decía antes, que antes como en cierta medida estaba como tolerado por la sociedad o normalizado socialmente, bueno, pero ahora a mí me parece inaudito que sabiendo los problemas que genera, el alcoholismo es una de las primeras causas de muerte en España. O sea, los problemas del mundo, los problemas ocasionados a raíz del consumo del alcohol, con lo cual es sorprendente. El alcohol es una de las primeras causas de muerte, es una de las primeras causas de años de discapacidad acumulados. Sin duda. Es una de las primeras causas de costes de bienestar, costes económicos para un país. Esto siempre ha sido así, pero es que ahora se sabe. Y además tú te metes en las noticias, que hoy en día no hace falta ni ir al kiosco a comprarlas porque están por todas partes y todos los días hay novedades y noticias e información. Es cierto que existe un cambio de tendencia en el consumo. Cada vez se consume menos alcohol los más jóvenes, pero también es verdad que se está polarizando la situación. Cada vez se consume menos, pero hay grupos que cada vez consumen más y grupos que cada vez consumen menos. Hay grupos que consumen cada vez menos alcohol, pero sin embargo pues, la gente joven consume cada vez más cocaína. Y la cocaína habitualmente acaba mezclándose con el alcohol. Pero sí, yo lo puedo decir porque en mis grupos de terapia, en los que yo he asistido durante años, había la gente más joven que yo, las generaciones más jóvenes, muchos de ellos eran cocainómanos. Y luego está que el alcohol te desinhibe para las demás sustancias, Claro. ¿no? Es la puerta de entrada a todo lo malo, realmente, es la porque puerta te de entrada desinhibes. a todas las demás adicciones. Pero a mí me molesta decir que es la puerta de entrada porque realmente es la mayor de las adicciones porque es la más común y luego es la única que genera un síndrome de abstinencia por el cual te puedes ir al otro barrio. O sea, que es la única que el síndrome de abstinencia mata. Sí. Entonces, claro, que se normalice el que un chaval de 17 años llega el sábado a casa borracho, pues me parece alucinante, ¿no? O sea, es un país de responsables. Total, que tú viviste una juventud en la que tenías normalizado el consumo de alcohol, Sí. salías mucho, como tanta otra gente. Estudiaste Derecho. Estudié Derecho. Te hiciste abogado. Me hice abogado. Y entraste en el mundo profesional donde también estaba normalizado el consumo. Y entré en el mundo profesional donde también estaba normalizado, donde no estaba mal visto, llamémosle un consumo habitual, podemos decir que moderado, pero habitual. O sea, era común ver a compañeros de otros despachos o de la profesión, incluso a jueces y fiscales, salir de trabajar y irse a tomar una copa al bar una o dos copas al bar de... Bueno, y te quiero preguntar, tú que has estado en eso, que tantas veces se ha retratado en películas y series, pues que se ponen en los años 80 o 90, siempre está la imagen del fiscal, del juez. Esto es muy americano también, ¿no? Pero que tiene su pequeña bodega incluso en el despacho,
una vez, ponme una copa a mí también, ¿no? ¿Esto tú lo has vivido? Sí, yo lo he vivido, incluso lo he practicado, vamos, o sea que... Esto es muy fuerte. O sea, a mí a lo mejor es generacional, pero yo cuando lo veo me impacta muchísimo que beban en el trabajo. Pero me estás diciendo que hace unos años era común. No, quizá en el trabajo no era tan habitual, pero a la salida del trabajo era absolutamente normal y luego las comidas del trabajo acababan normalmente, primero se comía con vino, eso era lo usual, y luego acababan normalmente con alguna copa después de comer. Sí, no. Yeah. O sea, eso era absolutamente habitual, nadie se escandalizaba por eso. Vamos. Y sin embargo, sí se podían llegar a escandalizar si notaban que tú perdías el. Sí, o sea, si tú perdías el control, eso. entonces ya la frase es que bebe un poco, bebe demasiado, ¿no? Claro. Pero no era porque bebieras demasiado, era porque se te notaba. Se te notaba. O sea, el consumo moderado, digamos, que profesionalmente estaba tolerado. O sea, no era nada inhabitual, ¿sabes? ¿Dónde crees que está la línea? Porque es un poco una singularidad, ¿no? El momento en el que pasa de ser una cosa que está normalizada a una cosa en la que se enciende el estigma, ya eres un sujeto estigmatizado, ya, oye, pues si puedes no ser el profesor de mis hijos, mejor. Si puedes no ser el abogado de mi empresa, mejor también. ¿Por qué? Porque es que tiene problemas con el alcohol. Eso es un estigma y a lo mejor esa persona no está muy lejos a nivel de consumo de otro que no tiene estigma, pues porque no ha perdido el control. En la pérdida de control. O sea, cuando se te nota o cuando se te ha notado alguna vez. Pero esto es muy teórico. Lo que te quiero preguntar es, en la práctica, ¿esto en qué se materializa la pérdida de control? Pues mira, te voy a contar una cosa que me pasó a mí. Yo antes de ingresarme en la clínica de desintoxicación, pues me he ingresado solo dos veces en mi vida. Una lo intenté y no lo conseguí dejar, y otra vez fue a raíz de haber dejado el alcohol. Me vinieron a ver dos amigos íntimos, un amigo íntimo, con mi mujer a mi casa, y me dijo, creo que debes ingresarte. Y yo le contesté, ¿pero por qué? Y solo me ingresaré el día en que profesionalmente esto me afecte. Y me dijo, ya me han hablado dos clientes de ti diciéndome que tienes problemas con el alcohol. Y entonces yo le dije, de acuerdo, si es así, me ingresaré. ¿Qué es lo que vieron estos clientes? Pues que efectivamente, bueno, pues cuando uno tiene un cierto punto de borrachera, pues está como más eufórico, repite las cosas, te crees que eres muy brillante y no eres tan brillante. En fin, todos los... ¿Y tú llevaste esto a tus reuniones, a una junta? Sí. Yo, en más de una ocasión me he presentado, digamos, no borracho, pero sí con un cierto punto etílico, ¿no? En alguna junta de acreedores o en... Yo soy concursalista, vamos. Y sí, o sea, se me ha notado. Ya. Y la gente, cuando antes de que se te notara, antes de que tú perdieras el control, o mejor dicho, antes de que se te notara que estabas empezando a perder el control, jugó en algún momento a tu favor pues un punto de luz. Tú eres un gran orador y además hablar en público es parte de tu trabajo porque tú tienes que convencer y seducir. ¿Te ha influido el alcohol? A ver, el alcohol es una cierta dosis de alcohol es innegable que proporciona cierta brillantez, pero eso es un espejismo, o sea, eso dura un ratito. Si luego uno necesita más y más y más, y hay un momento en que ya lo que empieza a ser cierta gracia o cierto deje irónico acaba siendo pues un ridículo monstruoso. O sea, esa es la realidad. ¿Tienes alguna anécdota de...? Bueno, tengo una anécdota en una junta de acreedores donde le oí comentar a uno de los acreedores, bueno, don José Luis está borracho como de costumbre. Ah, sí. Eso, escucharlo tiene que ser un dolor tremendo. Tremendo, ¿no? Pero fíjate si es
curioso lo de la adicción, que en ese momento piensas, este es un exagerado, o sea, no se da cuenta de lo brillante que me siento hoy y de lo bien que... No es que te estuvieras poniendo en ridículo, sino que hay gente, sobre todo los que beben habitualmente, que se dan cuenta perfectamente cuando uno tiene ya ese puntito de exceso, de pase de rosca, ¿no? Me estás resumiendo en muy poco tiempo pues una vida profesional, pero tú durante muchos años tuviste una profesión en la que tuviste un despacho de abogados mercantil especializado en concursos, ¿verdad? Concursos de acreedores, sí. Y que fue muy bien. Muy y bien. Durante muchos años me contabas antes que tenías un consumo, al principio no tanto, pero luego más y luego más, y que el despacho iba muy bien durante mucho Hay tiempo. una cosa que los psiquiatras y los expertos en adicciones llaman alcohólicos funcionales. Y un alcohólico funcional es una persona que puede trabajar, y trabaja incluso con brillantez y con muy buenos éxitos. Tienes el ejemplo de políticos como Churchill, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay profesionales que pueden, y que incluso el alcohol, mientras comienza la ingesta y hasta que no llega a unos niveles escandalosos o intolerables, sirve incluso como, yo le llamaba gasolina, ¿no? O sea que es cierto que se puede hasta que llega un día en que pasas la línea. Y el día que pasas la línea, entonces ya no hay nada que hacer. Ya es tarde. Porque esa línea, aunque tú eras, bueno, o cualquiera, es una persona que bebe mucho y es funcional en el trabajo, incluso a lo mejor de gran éxito. Sí. Se me ocurre algo, se me viene a la cabeza alguno. Todo va bien, pero esa línea cada vez está más cerca, ¿no? Y siempre la vas a pasar porque eso es insostenible. Insostenible completamente. Tú empiezas a beber, vas reduciendo los espacios de sobriedad. O sea, empiezas a beber a lo mejor pues a partir de las 12 ya te tomas la primera cerveza, ¿no? O te tomas un vino ya. Y entonces luego vas a comer y te tomas después de comer un gin tonic. Esto un martes. Esto un martes, un día normal. Ya. Te tomas después de comer un gin tonic y luego, bueno, pues a las 7 te bajas a tomar un whisky y luego sigues trabajando y estás así. Pero un día adelantas ya no son las 12, sino las 11:30. Yeah. Y al cabo de un día te descubres tomándote una ginebra o un vodka con naranja a las 9 de la mañana. Eso es lo que hacías tú. Y acabé haciendo yo. Ya. Es que yo lo que siento es que la enfermedad de la adicción, la dependencia al alcohol, va ganando terreno de un modo tan sutil que, sin duda, que para muchas personas es imperceptible. Es más, como parece o tú sientes que hay una idea en la que el alcohólico es el que ha destrozado su vida, pero tú no lo haces y tú te agarras a las experiencias previas, entonces lo normalizas o crees que lo tienes dominado, estás bastante seguro durante muchos años de que tú no. Bueno, fíjate, yo soy de los pocos alcohólicos, y lo digo con orgullo, bueno, y lo digo con agradecimiento más que con orgullo, que ha conservado su matrimonio y el cariño de sus 5 hijos. Porque a mí, si no es por la ayuda de mi mujer y por la ayuda de mis hijos y por la comprensión, yo hubiera acabado tirado en un cajero automático, vamos, haciendo noche debajo de la máquina expendedora de billetes. Porque sí, ¿no? Porque destroza familia, matrimonio, profesión, te lleva a la ruina económica y moral, en fin. La mayoría de los casos pierden muchas cosas por el camino. Lo habitual es que pierdas a tu mujer y a tus hijos. O sea, eso es que no es poco. Las reglas generales, que no es poco. Si encima pierdes tu patrimonio, cosa que suele suceder también, pues suele ser el resultado final. En tu caso... Bueno, yo conozco una abogada del Estado que está en la plaza de Santa Ana. Duerme en la calle. Ah, sí. O sea que... Y sigue ahí. Y sigue. ¿Y le conoces de ejercicio? Él sacó la oposición cuando yo iba 2 años ejerciendo. Fíjate. Y es una historia que a lo mejor empezó como la tuya y simplemente cogió otra deriva. Empezó como la mía. Lo que pasa es que se separó
Oye, estaría muy bien que pudiéramos hablar con esta persona un día. No sé si es operativo. Bueno, es un homeless, no es operativo. No es operativo. No. O sea, no, aunque intentáramos, Manu, sería muy complicado. Sería imposible. Yo de vez en cuando le voy a ver y le llevo pues, algo de dinero, pero ya ni me conoce. Ah. No, es un indigente, vamos. Sí, sí. No, y que se desarrollan problemas de salud mental. Pues salud mental tremendos, o sea, no es... Es muy habitual que a las adicciones acompañen, hablando de salud mental, pues ansiedades, depresiones. Sí, no, la depresión está garantizada. O sea, ¿Tú sufriste un episodio o una época? Es el episodio más negro de mi vida. O sea, no en el sentido de negro de novela negra, sino de negro, de doloroso, ¿no? Porque, o sea, yo creo que hay... Vamos, te lo voy a decir gráficamente. Yo hubiera preferido perder un brazo que pasar por una depresión. Yeah. Yo no sé si era exógena o endógena, pero, en fin. ¿Pero se inició durante el consumo? Se inició no durante el consumo, sino cuando tienes el baño de realidad que se produce después al cabo del año y medio o 2 años de dejar de beber, y te das cuenta de lo que has perdido, de lo que has podido perder y de cuál es tu situación real. O sea, te encuentras con que no tienes despacho, te has arruinado, yo perdí mi casa y no tienes más que, si lo tienes, que hay que ser muy afortunado en el amor de tu mujer y de tus hijos. Yeah. Sí, bueno, pues entonces, en ese momento llegas al pozo más profundo de angustia, de ansiedad y de dolor, que es la depresión. La depresión es la pena negra, ¿no? La bilis negra, decía Aristóteles, ¿no? Es tremendo entender que llega después de que tú ya... Claro, porque el alcohólico vive 2 vidas, ¿no? O sea, vive la vida que cree que vive, que es como onírica, y luego la realidad de la vida, que es lo que te ha pasado durante esos años, ¿no? Sobre todo durante los últimos años. Yeah. Que tú crees que las cosas iban bien, y que tenías mucho dinero, que no tenías más que deudas. Claro. Y además, a lo mejor hasta te lo ocultabas a ti mismo. Bueno, y si no te lo ocultabas, te lo tapabas con una botella de whisky, ¿no? Ya está. Ya está, ya al día siguiente. Y claro, yo he conocido muchos casos, muchos testimonios en los que la referencia de esos años es como que no se han enterado, o que ha sido un periodo que ha pasado muy rápido, o como un sueño, o como una pesadilla, y que se han despertado y han dicho, joder, vaya pesadilla de 20 años en la cual he perdido todo, ¿no? ¿Tu sensación es parecida? Completamente. Ya. Sí. Eso que te decía de que el alcohólico vive 2 vidas durante años. Vives una vida, bueno, y completamente deformada. El terapeuta al que yo le debo todo, que decía, es que un alcohólico llevaba gafas de madera. Y dije, es verdad, son gafas de madera. Yeah. O sea que, bueno. ¿Cuánto tiempo duró en tu caso, la época negra? No hablo de la depresión, de la bilis negra, de los años más agudos. 3 años, 2 años. En 2 años se fue, o sea, aquello se hizo el clic, como te decía antes, el saltar la línea roja. Sí. Y en 2 años se produce la debacle. Vale, en 2 años, o sea, es una enfermedad, el alcoholismo, la dependencia del alcohol, se va cultivando durante muchos años. Y después en una orquesta de 2 años con fuegos artificiales, sí. Lo destroza. Lo destroza todo. Lo destroza todo. A un tío, bueno, o a una persona que le queda poco, que está en ese camino, pero de momento pues mantiene el tipo, ¿no? Ese alcohólico funcional. Se le puede identificar, lo digo por si hay alguien que nos escucha, que esté envalentonado y diga, joder, pues es que se le fue todo al traste, pero a mí no me va a pasar, y que sin embargo esté cogiendo esa senda. ¿Cómo podría identificarse que está en ruta, digamos? A ver si soy capaz de buscarte algún síntoma, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que su día está encaminado al propósito de beber. O sea, cuando tú estás esperando a que lleguen las 8, no para que den las 8, sino porque a las 8 te vas a tomar una copa y esperes ese momento y todo tu día esté enfocado a
al tener ese momento de placer es cuando tienes un verdadero problema. La dependencia del alcohol, yo no soy médico, pero dicen los médicos que se convierte en un problema biológico tan importante que tu propia biología acaba prefiriendo beber a otras funciones naturales básicas como el comer, el dormir o el tener O el relaciones sexo, sexuales. sí, no te quepa duda. O sea, hay un momento en que el alcohol es lo más importante de tu vida. O sea, beber es el único objetivo de tu vida. Bien. La gente no es capaz de decirlo con esta frialdad, pero es la realidad. O sea, hay un momento en que beber o el tomar la siguiente copa es lo que condiciona y articula tu día y todas las horas de tu día. Te voy a poner un ejemplo de lo que pasaba a mí. Yo he llegado a la conclusión de que yo he sido profesional liberal para no tener jefe y para que el jefe me dejara beber. ¿Has llegado a esa conclusión? He llegado a esa conclusión. O sea, como no tengo jefe, bebo. Como el jefe soy yo, bebo. Y como el jefe soy yo, llego al despacho a las 10 porque me da la gana. Bien. Y de esa manera, sin controles, pues por eso te decía que es que la vida se enfoca a beber. Y eso es muy duro darte cuenta, pero es la realidad de tu vida. Pero, ¿tú crees que tiene que ver con, antes de que se genere esa dependencia o en el mientras tanto, el estilo de vida que se nos propone? Porque tú el estilo de vida que tienes ahora, pues a lo mejor hace 300 años o dentro de 300 años sería diferente. Pero el estilo de vida que se nos propone, y hoy se habla mucho de ello, joder, es que me levanto, como todo es muy caro, me tengo que ir a trabajar inmediatamente. Como todo es muy caro y todo está muy ajetreado, tardo mucho en ir al trabajo y cuando digo tengo que trabajar casi hasta que se hace de noche y ya está, mi vida es eso. Me voy para casa, paso por la tienda, compro papel higiénico y unas gulas o lo que necesites y a dormir. Y deseando que llegue el viernes, casi con una ansia viva que parece lo normal, pero que realmente es completamente anormal e insalubre para una sociedad normal. El deseo de no trabajar y encima que llegue el fin de semana, que esto se ve a punta pala, que llegue el fin de semana, meterte en una comida, en una cena, en unas copas, en una tal, y que de repente aparecer en el lunes Y hasta que el cuerpo aguante. a las mismas. Es decir, hay como un ritmo, que se habla mucho de esto, no es una cosa que sea novedosa, pero hay como un ritmo que lo que quiero saber es si tú crees que influye a que como sociedad bebamos tanto. Hablo del entorno corporativo, del entorno de las grandes ciudades que exigen mucho a las personas para poder estar ahí. ¿Tú crees que eso influye? Sin duda. O sea, yo estoy convencido de que ¿cómo te diría yo? Vamos a ver, el alcohol, todos estos productos, cuando la gente te dice que la droga no es buena y el alcohol no es bueno, tal, no es mentira. El alcohol y la droga tienen cosas buenas, si no, no nos drogaríamos. Y digo buenas entre comillas. Es decir, que tienen efectos para el cuerpo y para la psique que son gratos porque te proporcionan momentos de placer. Esa es la realidad. Entonces, y sobre todo sirven de válvula de escape. Contra el estrés, qué mejor que relajarse con un par de whiskies, ¿no? Es decir, y vivir una vida así, donde no eres en el fondo más que un productor que no tiene tiempo de pensar en sí mismo y que vive bajo la presión económica permanente de tener que pagar unos alquileres prohibitivos o una hipoteca desmesurada y además es padre de familia, pues claro, o sea, efectivamente, una vida así te lleva a buscar porque es que no hay Dios que lo aguante. Yeah. O sea, sin duda. O sea, lo que pasa es que luego, mira, como cuando uno se rehabilita, todas estas cosas se relativizan. Entonces llegas a la conclusión, adquieres como digamos una especie de espíritu zen, ¿no? Y entonces has sufrido tanto y lo has pasado tan mal que todas estas cosas se relativizan. Y entonces ni das tanta importancia al trabajo, ni al dinero, ni al... O sea, ¿cómo te diría yo? Te vuelves, me vale la petulancia, sabio. Un poco más sabio. Tú eres más sabio ahora que has superado todos estos asuntos. El otro día leí una cosa muy divertida. Decía, Tolstoy decía de sí mismo que era absolutamente feliz. Yo no me atrevo a decir que soy absolutamente feliz, pero yo estoy viviendo desde hace
ya casi 15 años, una vida nueva, ¿no? Ya. O sea, yo no he probado en 15 años una gota de alcohol. Espero que el azar me permita no probarla nunca más. Y una pregunta, y para tú has pasado lo peor que se puede pasar con el alcohol. Pero para una persona que se relaciona con el alcohol de una manera, digamos, pues poco problemática, ¿no? O que, bueno, pues no va más allá del episodio como etílico del momento y ya está, no tiene trascendencia ni social, ni económica, ni en el trabajo, nada. Bueno, porque a lo mejor bebe poco, bebe puntual y ya está. Bueno, una relación, digamos, poco problemática. ¿También le recomiendas a esa persona que pruebe una vida sin alcohol? Sí, porque sobrio se disfruta mucho más de las cosas de las que se puede disfrutar en la vida, que no son pocas, ¿eh? Yeah. No son pocas. O sea que sí, yo no soy ningún talibán, incluso soy partidario, y te decía antes, de la liberalización de las drogas, ¿no? Del consumo y del alcohol. Es decir, que eso considero que es peor la atracción del abismo de la prohibición que el hecho de que porque es más fácil hacer campaña contra algo que está permitido, ¿no? No sé por qué he perdido el hilo de lo que te iba a decir. No pasa nada, porque sí. te vuelvo a preguntar. Sin duda, perdona, sí. La contestación es que sí. O sea que el alcohol es perfectamente prescindible, no es bueno. Es que además no es bueno, o sea, es mentira que el vino sienta bien O sea, no, el vino no sienta bien a nadie, o sea, el alcohol no sienta bien. ¿Tú crees que en nuestra sociedad se pierden muchas cosas o es muy diferente? Voy a ser un poco talibán con la afirmación, pues simplemente para que la tires. El alcohol es el origen de todos los problemas de nuestra sociedad. ¿Cómo tiras esa afirmación? Bueno... Porque provoca... ¿Tú crees que puede estar detrás de... Estoy todo hipotético, ¿eh? Está detrás de la violencia familiar muchas veces. De la violencia también. O relaciones impulsivas entre estados también. Sí, o sea... El alcohol es una droga muy fuerte. O sea, el alcohol en dosis... digamos... No usual, no es fácilmente tolerable. O sea, Cuando yo tenía mucha menos edad, pues que empiezas con la cola, se ve mucho en Madrid y tal. Todo eso se va reduciendo con el paso de los años, pero la gente pues, va encontrando pues, que tiene otras obligaciones y tal. Pero un chaval sale y toma unas cuantas copas. Y hoy en día, la definición de lo que es el binge drinking, que es el consumo en atracón, es de 5 bebidas. 5 bebidas, menos no es. A mí 5 bebidas me parecen, a lo mejor a otro le parece que son pocas, pero me parecen muchas bebidas. Es que son muchas bebidas. Que se ponga ahí el límite y que luego, pues claro, tú te salen en los datos pues de los estudios de edades que hace el ministerio y tal. Oye, hay un consumo de binge drinking en los últimos 30 días no me sé la cifra, del 8%. Bueno, pues es poco. Pues que son 5 bebidas. Claro, es que decir que el 8% haya tomado de una sola sentada más de 5 bebidas significa que el 8% le gusta pegarse un atracón. Son datos... Yo cuando veo los datos y trabajo mucho con ellos, siempre me pego unos buenos sustos. Porque hay cosas que son muy preocupantes y luego pasa menos de lo que podría pasar, ¿no? Porque la gente bebe mucho. Total, que lo que te decía es que cuando eres muy joven ves que la gente bebe muchas copas en muchas cantidades y luego va bajando hasta tal nivel que ya pues cuando te empiezas a llevar otro tipo de vida en la cual salir, hacer amigos y tal, pues ya no es lo principal. Acabas bebiendo en casa. O sea que yo... Pero eso es a lo que te refería, porque por ejemplo el doctor Gabriel Rubio siempre dice, cuando sales de esa etapa hay chavales que beben mucho, pero que de repente encuentran, oye, que tienen trabajo, tal, se van a casar, les apetece tener 2 hijos y se han comprado un Seat Arona o lo que sea, y pues dejan de beber. Es decir, y luego del grupo había uno que hacía exactamente lo mismo y es el que se lleva la botella a casa. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué hay uno que se lleva la botella a casa y los demás
consiguen adecuar su vida? Bueno, algunos psiquiatras te dirían que porque hay un tipo de personalidad, que es la personalidad adictiva, que se engancha con ese tipo de sustancias, ¿no? Yo creo que existe una personalidad adictiva, ¿eh? O sea, digo creo porque no tengo razones, o sea, ignoro si hay razones científicas que avalen la tesis. Hay algunos psiquiatras que te dicen que sí. Yo creo que sí hay personalidades adictivas y luego creo que también el que se engancha al alcohol no es porque un día se haya tomado 3 o 4 copas, ni siquiera porque el fin de semana beba, sino porque ya hay un momento en que se generaliza el consumo. Por ejemplo, yo llegaba a casa después del despacho y a lo mejor me había tomado 2 gin tonics, pero me tomaba otro, me ponía un whisky. O sea, que era en mi casa y yo el fin de semana a lo mejor me quedaba leyendo y a las 8 de la tarde pues me ponía mi copa, ¿no? O sea, que se normaliza, ¿no? Pero se normaliza porque muchas veces lo has visto en tu casa, ¿eh? Bien. Una pregunta. Si tú tienes... estamos hablando de que tenemos probablemente personas que tienen personalidad adictiva. ¿Cómo podemos tener una sociedad en la que la libertad con las sustancias susceptibles de provocar adicción sea libre? ¿No crees que es poco responsable? Porque de algún modo habrá que limitar o como sociedad tener al cuidado de esta gente. A ver, yo creo que las prohibiciones en general no sirven para nada. La prueba es que la ley seca en Estados Unidos o que las medidas que han tomado en los países nórdicos y tal, pues, en realidad no sé si son los daneses o los suecos los que cruzan un lago y beben porque el otro país se puede beber todos los días y, en fin, no lo sé, no recuerdo exactamente qué países, pero quiero decirte que creo que la prohibición no conduce a nada. Lo que sí creo es que la educación y sobre todo el no trivializar ese tipo de fenómenos sí debía ser... Yeah. O sea, sí es una asignatura pendiente y sobre todo... Bueno, en España se han hecho cosas en los últimos años, ¿no? Pero... En Estados Unidos se hacen muchas cosas que no. En Estados Unidos siempre se dice que nos sacan muchos años de ventaja con el tema del cuidado de las adicciones. Sí, yo mucha creo que ventaja. pero yo creo que es porque han tenido históricamente muchos más problemas con todo esto. Y sobre todo, mano, pues hay una cosa muy importante. La mentalidad anglosajona, o sea, los americanos, consideran que un alcohólico rehabilitado es un señor que tiene mucho mérito y no solo no se le estigmatiza a la hora de volver a reiniciar su vida o de encontrar, sino que es que está muy valorado el que él mismo diga que es alcohólico rehabilitado, incluso para conseguir un puesto de trabajo, porque se le considera con unas capacidades y unas virtudes que para el europeo son estigma, curiosamente. O sea, es la inversión que diría Nietzsche de todos los valores, la transvaloración de todos los valores, ¿no? Pero fíjate, en Estados Unidos ellos sí que han probado muchas cosas relacionadas más que con la prohibición, que también con los límites. Y algunas veces esos experimentos permiten pues, desvirtuar a lo mejor algunos valores que venían establecidos. Te voy a poner un ejemplo que para mí es muy... o sea, se ve muy claramente. Hay algunos supermercados en Estados Unidos en los cuales tú entras al supermercado y ahí no hay alcohol. El alcohol está en una zona apartada. O se venden las licorerías. Claro. Es una no, pero el mismo supermercado. Oye, Sí. ¿tenéis licorería? Sí, señor, tiene usted que salir del supermercado y la tenemos enfrente. Sí. Está a 17 centímetros, pero está fuera. O sea, realmente impide que algo o alguien que llega con el tirón a comprar... No, por supuesto que no lo impide. ¿Impide que el que va a hacer una barbacoa compre las 48 cervezas para sus vecinos? Pues tampoco lo impide. Pero desvirtúa el hecho de que tengamos que asumir que es un producto más de la compra. Porque es un sitio al que tienes que ir a una cosa muy específica. Es razonable, porque igual que el tabaco se vende en los estancos, ¿no? O sea, sí. Uno cuando va a comprar tabaco va al estanco. Sí, cuando vas a Londres, por ejemplo, te llama mucho la atención que se pueda vender en un supermercado. En un supermercado, sí. Claro. Bueno, pues lo mismo, o sea que sí, pero yo no creo tanto, bueno, puede ser que sí, no lo sé, pero yo más bien creo
que se trata pues eso, de educar a la gente desde pequeños, ¿no? O sea, y sobre todo evitar el ejemplo, ¿no? O sea, que un crío no vea que papá y mamá beben en casa, ¿no? Ya, eso es muy importante. Es muy importante. Luego, yo cuando he visto información, hay de todo, hay cosas muy bien hechas, pero cuando he visto testimonios que tienen que ver con un testimonio de superación de adicción, muchas veces incluso el propio entrevistador va a la pregunta de, oye, ¿cuánto llegaste a consumir? ¿No? Bueno. Esto yo no sé si es interesante o no es interesante. A mí me parece que tiene cierto interés, pero hace que las personas que no están hoy aquí en esta mesa, que a lo mejor nos escuchan y que pueden estar en esa senda hacia destrozarse la vida, pues no se vean identificados. Porque este tío está diciendo que consumo vodka con limón a las 9 de la mañana, eso no lo he hecho en mi vida. Claro. Porque a lo mejor está en el de las 12 de la mañana y piensa que todo lo demás es una exageración y él no. Pero bueno, es importante entender, yo por los testimonios que he ido viendo, que el camino es muy sutil. Bueno, yo tengo una frase que me dijo un psiquiatra en su día que me dejó... Teníamos mucha confianza, ya éramos casi amigos, y me dijo... Le dije, bueno, yo no soy de los que... Saque ese ejemplo, ¿no? Yo no soy de los que por la mañana se atiza un orujo. Y me dijo, de momento. Y me quedé con la frase de momento y al final no un orujo, pero acabé atizándome un vodka con naranja. Pues fíjate. O sea, sí, se llega. O sea, que efectivamente el camino es como deslizarte por un tobogán, ¿no? Bueno, tú dices, no, a esto, fin. Siempre pongo las manos y paro. Sí, bueno, pues no, a lo mejor no. El tema es que ya no solo a dónde te lleva, sino yo, también por lo que he visto, la generalidad de la gente con la que hablo que viene de una adicción o que es adicto en recuperación, te hablan de lo bien que se vive sin la sustancia. Pero ya no te hablan de el desastre que podrían haber evitado. Ojo, macho, es que lo que decías tú antes, es que disfruto más de la sobriedad que de la ebriedad, ¿no? Sí, no te quepa duda. O sea, que, vamos... Eres más listo, eres más sabio. A ti esto te lo ha dado, deja de beber. Pero ¿tú crees que la sociedad podría fomentar que esa sabiduría se pudiera impregnar? Pues antes hablabas de que en casa lo que se ve es que en la nevera hay cervezas. En casa lo que se ve es que se toma mucho alcohol en general, sin entrar a detalle. ¿Esto puede cambiar? ¿Cómo lo cambiaríamos? A nivel social, ¿podemos fomentar que las nuevas generaciones no beban menos o tengan un estilo de vida más saludable? Se podría fomentar. Yo no sé, pero si quieres que te diga la verdad, no lo he pensado nunca. No sé qué medidas tomar, ¿no? No lo sé. Ya. No lo sé, porque es difícil, ¿eh? O sea, ya sabes que te he dicho antes que no soy partidario de las prohibiciones, entonces... ¿Cómo fomentar? Pues no sé. No hablo de prohibiciones, hablo de fomentar. Oye, que si quieres tomarte lo que quieras, vete a la tienda y tómatelo. Yo ya no quiero entrar, eso es política, a mí no me interesa. Pero que a mí me interesa más que las personas tengan ganas de tener un estilo de vida saludable. Pero es explicar que no sabes lo que te pierdes, porque es mucho mejor tener una conversación como estamos teniendo tú y yo ahora que una conversación de borrachos. Porque yo te hubiera dicho ya 10 veces lo bien que lo moderado y que soy yo con la ingesta, ¿no? El otro día veía una chica, pues es que ni me acuerdo quién, pero que subía en redes sociales un vídeo que había hecho que ya no bebía. Y decía que lo que más notaba, dice, es que yo ahora que no bebo, cuando estoy en una conversación que no me interesa, me voy. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que me voy de las bodas. ¿Ah, sí? Sí, me voy de las bodas porque me irrita tanto. O sea, hay un momento en que todo el mundo tiene un puntito. Digamos que todo el mundo, es una exageración, ¿no? Yeah. Pero la mayor parte de la gente que ha ido a la boda ya está con un puntito a las 12 de la noche. Yeah. Y el que sigue sobrio empieza a ponerle muy nervioso de la cantidad de tonterías que están diciendo y que están haciendo. Entonces te obliga a irte, ¿no? Claro, pero esta decía, dice, yo antes cuando no aguantaba a un tío o a mi prima, pues me iba a la barra y me pedía una
copa para aguantarle mejor. Y realmente es que yo no tengo por qué aguantar a esta persona. Pues me voy a mi casa Claro. y me empiezo a rodear de gente Que me interesa. que me interesa más. Pues seres más queridos o gente con la que tengo afinidad. Y claro, entonces lo que sí que es muy común es que la gente que deja de beber empieza de una manera muy natural, sea por una decisión pues, de filosofía de vida o porque realmente tienen que superar una adicción, hay una tendencia a empezar a juntarse con personas pues, que llevan un estilo de vida más saludable, más afines a ellos, con otros intereses. Pudiera parecer que dices, no, es que ya no se lleva con los mamados de toda la vida. No, pero es que a lo mejor ya no le interesa. Te distancias de los amigos que beben, ¿eh? O sea, la realidad es que cuando llevas ya abstinente unos cuantos años, los amigos que tenías, hay dos clases de amigos, los amigos de verdaderos amigos, yo siempre he dicho los amigos de bar, ¿no? Esos no son amigos, esos son borrachos como tú, en fin, que se conocen y que son amigos detrás de la barra, ¿no? Pero no, sin embargo hay otros amigos a los que veías quizá con más habitualidad que bebían y siguen bebiendo, de esos te distancias un poco más. Yeah. Es natural. Pero porque dejas de compartir, claro, compartir. ese tipo de ocio. O sea, no ¿no? es porque tengas, es la pregunta que te quiero decir, no es porque tengas pánico, sino porque ya no tengo nada a que ver mí, con un tío. mi mujer bebe vino, que con las comidas, y mis amigos beben vino, a mí no me molesta en absoluto. O sea, para mí el alcohol es como te diría yo, no es que lo tenga superado, es una tontería decir eso, no. Pero es una opción que no tengo, o sea, que no tengo, no me planteo si tomo o no tomo, no tomo por principio, ¿no? Entonces, y por educación, ¿no? Vamos, por rehabilitación. Claro. Mandaría, con todo lo que me has contado, que... Mandaría huevos. Pero eso que dije, bueno, pero en realidad no pasa nada. Sí, no pasa nada, pasa muchísimo. Sería una conclusión un poco frívola. de mucha incertidumbre para el oyente, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces, ¿qué hago? Pasa y mucho, ¿no? Pero... En este rato que llevamos, has hecho en varias ocasiones referencia a pensadores, a filósofos. Tú lees, ¿verdad, José Luis? Yo leo un poco, sí. Lees un poco. Tú, hay un libro, quiero saber qué opinas sobre esto. Hay un libro que es Más Platón y menos Prozac. ¿Te lo has leído? Me lo he leído. ¿Y qué opinas? Pues el título es lo suficientemente... Daría para una charla completa, porque el título es muy sugerente y además está muy bien traído. Yo me lo he leído y te podría decir que el libro se resume en el titular. O sea, el libro se resume en el titular. Lo cual es una cosa bastante brillante. Lo cual es brillante y no fácil, y nada fácil. Pues mira, yo debo hablar de mí, ya sé que es una especie de autocita, pero es la realidad. Dejé de beber, mi proceso de terapia y rehabilitación ha sido a base de método cognitivo-conductual, que psicológicamente es un método que es, digamos, yo le llamo el método del sentido común. No porque sea simple, sino porque es el más eficaz para dejar una adicción. Vale. Y además, siguiendo una orientación que creo que es norteamericana, que es limpio de toda droga. O sea, porque, bueno, esto no te lo he dicho porque no lo he dicho antes porque, en fin, no he salido, pero yo también era adicto a las benzodiazepinas, porque como intentaba dejar de beber de algunas temporadas, lo sustituía con benzodiazepam, con ansiolíticos, y hay un momento en que ya incluso descubres que la mezcla es más dura todavía y acabas usándola. Con lo cual, yo tuve que desengancharme no solo del alcohol, sino también de las benzodiazepinas. Y el método que seguían mi terapeuta, que es Santiago Rotaeche, es limpio de toda droga. Entonces tuve que dejar también las benzodiazepinas y descubrí que se puede dejar los tranquilizantes y los ansiolíticos y que la ansiedad es una cosa normal, que tiene todo el mundo y que se puede controlar. Y se puede controlar, no así la depresión, pero la ansiedad sí. La ansiedad es perfectamente controlable a unos niveles, digamos, admisibles, ¿no? O sea, que tolerables, porque hay un ataque de pánico, de ansiedad, no necesitas medicación. Pero para la gente dice, habitualmente estoy ansioso,
no es necesario marcar sobre el ansiolítico, ¿no? Yeah. ¿Y esto cómo se ejercita? Pues yo creo que siendo estoico, sí, procurando ser estoico. Y entonces asumiendo, bueno, pues que si uno tiene que pasar un rato de ansiedad, no pasa nada. Que si tiene que sufrir uno un poco o tiene alguna contradicción, como que el motor del coche se recalienta, no pasa nada, no es un drama. Entonces, bueno, pues este tipo de actitudes que son propias de una filosofía de la vida determinada, que yo creo que consiste básicamente en poner las cosas en su sitio, tampoco hace falta ser... Del modo que prefieras. Del modo que prefieras, pues ayuda mucho. No sabía yo que íbamos a acabar hablando de meditaciones y de estoicismo. Y... Sí, no, mira, yo no tanto la meditación porque me interesa mucho, me interesa siempre. Las de Marco Aurelio. Sí, sí, perdón, sí, claro que sí. Sí, no, creí que te referías al mundo budismo, yoga. al budismo, no. Sí. No, porque es muy interesante. ¿Eh? Sí, desde luego. Yo lo he... Pero me refería al otro. Sí, no, yo es que soy en ese aspecto europeo y creo que ya está, o sea que en fin, que la filosofía oriental está muy bien, es muy interesante, pero para los orientales, que es decir, que nosotros tenemos nuestras cosas y suficientes herramientas como para poder... Vale. Y efectivamente, sí, las meditaciones de Marco Aurelio, Séneca, incluso Cicerón, que no era propiamente un estoico, pero por ejemplo, su libro sobre la vejez es una cosa fantástica, ¿no? Cuando uno se acerca a ello más... Pero sí. Es el ensayo sobre la vejez, ¿no? Sí. Sí, lo tengo pendiente. Pues interesantísimo, vale, disfrutarás. Disfrutarás. Sí, pues eso, por eso el título volviendo al título que decías, es que es verdad que resume el libro, y es cierto, o sea, que con lo del Prozac, a ver, la depresión yo también creo que se cura con psicoterapia, pero también donde estén las pastillas que se quitan lo bailado, ¿no? Es lo que decía Teresa Simoix, ¿no? Cuando no sé que Teresa Simoix es un escritor catalán que ya murió, que le preguntaban, te había pasado una depresión enorme y se fue a psicoanalizar. Y le dijo, y decía, es que yo salía de las sesiones de psicoanálisis odiando a mi padre. Y yo no quería eso, lo que quería era curarme. Y me fui a un psiquiatra cognitivo conductual que me infló a pastillas y yo reí tan estupendamente. Pues eso. Bien. Bueno, pues al final cada uno tiene que encontrar su camino, modo. ¿no? Hay gente pues, que encuentra pues, una vida más estoica o meditar. Ya meditar, sin duda. O simplemente pues, Oye, y naturaleza la o deporte. Mucha gente, porque ya sabes que el fundamento de Alcohólicos Anónimos es Dios. O sea, la espiritualidad. Para Billy Bob, la espiritualidad. Sí, pero incluso yo te diría que como eran católicos de origen irlandés, los fundadores hablaban de Dios en sentido estricto, no del ser supremo que luego se va a popularizar en Alcohólicos Anónimos. Ellos hablaban de Dios. Bueno, pues los católicos y los creyentes, ellos tienen ahí su filón, ¿no? O sea que es una suerte. Lo digo porque yo no la tengo. Bueno, pero que está bien que al final es muy importante entender que cuando quieres enfrentarte a un reto vital, ¿no? Como es dejar de beber, muchas veces pasa. Y en realidad dejar de beber, como un caso como el tuyo, o en general, tener una vida más ordenada o ser más fuerte. Es que te voy a decir una cosa, que es muy importante, creo yo. O sea, dejar de beber es un paso. Ya. Porque luego, tantos años de terapia... A eso me refiero. Tienes que ordenar todo. Claro, tantos años de terapia, yo soy un fan de la terapia de grupo. O sea, creo que es un invento, vamos, en fin, como todo norteamericano y de genios, ¿no? Pero... ¿por qué te decía esto? No sé, se me ha ido el hilo. Lo de la terapia de grupo, no sé por qué. Vamos a ver, estamos hablando de las diferentes formas en las que tú te tienes que armar de herramientas. Sí, porque que va generando un enriquecimiento personal. Entonces, mientras vas dejando de beber, por eso prefiero hablar de rehabilitarse en vez de dejar de beber. Dejar de beber es una cosa fácil. O sea, uno deja de beber, deja de consumir y punto. Sí. Pero rehabilitarse es más que eso. Porque tienes que reordenar tu vida, te das cuenta que muchas de las cosas tenías desenfocadas, mal ordenadas. Piensa que el alcohol te va minando, ¿no? Te va minando, matando neuronas, va
matando memoria, va matando recuerdos, va matando afectos. Bueno, pero incluso para una persona que no necesita una rehabilitación... Eso es bueno para todo el mundo, yo estoy bueno, convencido. claro. Vamos. Y yo estoy seguro que una persona pues, que ordene o establezca, esta es mi filosofía de vida, le va a permitir pues, tomar decisiones, sobre todo conscientes con respecto a una sustancia. Yo soy libre de tomar esta cerveza, pero si la tomo, que sea absolutamente libre en el momento en el que la tome, que no tenga una dependencia ni social ni biológica porque tenga una adicción. Y yo estoy seguro que si una persona hace este proceso, cada vez beberá menos hasta que lo abandone. Hasta que lo abandone. Totalmente, porque la vida sobria es mucho mejor, ¿no? Al final bebían los piratas porque no les quedaba otra. En el barco te aburres. Tenemos mucha suerte, ¿no? Se puede hacer de todo. Y cuando aprendes a ocupar, o sea, a no aburrirte, hay que aprender las dos cosas, a aburrirse y a no aburrirse. Y a no aburrirse no necesariamente pasa por beber. Pues te puedes no aburrir haciendo 1000 cosas igual de bueno, igual o no, infinitamente más enriquecedoras. Claro. Bueno, yo no sé si tenemos algo más en el... Yo creo que ha sido muy, muy interesante, Manu. Gracias por la oportunidad de Es mucho explicar. Trabajo para que luego el oyente lo vea y pasa al siguiente. Bueno. Pero esperemos que es muy interesante todo lo que has contado y yo creo que tu testimonio puede ayudar a pues te lo agradezco mucho. De eso se trata, sí, Manu. Muchas gracias a ti por escucharme, por aguantarme. Esto es un podcast de In Recovery, que es nuestra asociación. La asociación que está en España trabajando por defender, ¿no? Lo que las personas con adicción necesitan, por trabajar por la reducción del estigma y que te agradecemos como parte y como miembro también, porque eres miembro de In Recovery. Soy miembro de In Recovery. Que hoy estés aquí hablando dando tu testimonio. Gracias a ti, Manu. Gracias, José Luis. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio de In Recovery Talks. Si esta conversación te ha hecho reflexionar, compártela y ayúdanos a seguir derribando barreras en salud mental y adicciones. Si te ha gustado y quieres estar al día, suscríbete a nuestro canal y encuéntranos en tu plataforma favorita y en inrecovery.es, porque hablar de esto es parte del cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio.